En la España de las luces de neón y el destape, existía un círculo prohibido donde el talento no era la única moneda de cambio. Mientras el país despertaba a la libertad, en las sombras se tejían alianzas peligrosas entre los camerinos y los despachos más oscuros del Estado. Actrices divinas cuyos teléfonos rojos conectaban directamente con ministros, generales y hasta con la corona. Ellas eran las intocables, mujeres a las que ningún director se atrevía a contradecir por miedo a una llamada de arriba. Hoy destapamos la caja de Pandora para revelar quiénes eran las dueñas de los secretos más explosivos de la nación. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios, ¿crees que el poder justifica el silencio o todo tiene un precio? Bárbara Rey. Todo comenzó con una corona de belleza en 1970, pero su verdadero reinado no fue ante las cámaras, sino en la intimidad del hombre más poderoso de la nación. Esta icónica vedette, símbolo del deseo de toda una generación, protagonizó el guión más arriesgado de la historia reciente de España. Uno que no se escribió en los estudios de cine, sino en los pasillos de la seguridad del Estado. Durante años se rumoreó que su lujoso chalet era mucho más que un hogar. Era un centro de operaciones donde, presuntamente, se instalaron cámaras y micrófonos ocultos para registrar cada encuentro con su amante de sangre azul. Lo que comenzó como una pasión clandestina en la época de la transición, pronto se tornó en un asunto de seguridad nacional que hizo temblar los cimientos de la monarquía. Se dice que los servicios de inteligencia tuvieron que intervenir de urgencia cuando supieron que existían grabaciones comprometidas, material sensible que podía cambiar el curso de la historia si salía a la luz. No estamos hablando de simples chismes de revista, sino de maletines llenos de dinero público que, según fuentes de investigación, se movieron desde los fondos reservados para comprar su silencio. Se habla de cifras astronómicas, pagos iniciales de más de 25 millones de pesetas de la época y mensualidades que garantizaban que esas cintas permanecieran en una caja fuerte, pero el dinero en efectivo no fue la única forma de pago. Curiosamente, su carrera televisiva experimentó un auge sospechoso en cadenas públicas justo cuando las tensiones eran máximas. El caso más flagrante fue aquel famoso programa de cocina en una televisión autonómica. Un contrato millonario que muchos expertos señalaron como una tapadera legal para justificar las transferencias del Estado hacia sus cuentas. Ella misma confesó años más tarde que, en ocasiones, sintió miedo real por su integridad física, llegando a denunciar robos extraños en su domicilio donde solo buscaban documentos y carretes. Fue la mujer que tuvo en sus manos la estabilidad de la corona, la única capaz de poner en jaque al sistema entero con solo presionar el botón de reproducir. Su historia nos recuerda que, a veces, el papel más lucrativo de una actriz es el de guardar el secreto de quien firma las leyes. Sandra Mosarovsky. Su nombre se convirtió en el sinónimo más trágico y oscuro de la transición española. Una joven promesa cuya vida se apagó abruptamente cuando apenas comenzaba a brillar con luz propia. Con tan solo 18 años, esta actriz de mirada melancólica y belleza sobrenatural ya había conquistado la gran pantalla en la época del destape. Pero su ambición, o quizás su ingenuidad, la llevaron a transitar caminos demasiado peligrosos para una chica de su edad. Se rumoreaba incesantemente en los mentideros de Madrid que ella era la favorita de una altísima personalidad del Estado, una figura tan intocable que pronunciar su nombre en voz alta podía significar el fin de cualquier carrera artística. Ella frecuentaba un exclusivo club nocturno en la calle Oriente, un lugar donde la élite política y los artistas se mezclaban lejos de los focos, y fue allí donde supuestamente se selló su destino al involucrarse sentimentalmente con quien no debía. La situación se tornó crítica en el verano de 1977, un momento histórico delicado donde la imagen de las nuevas instituciones debía ser impecable. Las voces extraoficiales aseguran que la joven actriz quedó en estado de buena esperanza, una noticia que, de haberse hecho pública, habría provocado un escándalo de proporciones bíblicas capaz de desestabilizar el nuevo orden político. Se dice que recibió presiones inimaginables por parte de hombres de traje gris, emisarios de las sombras que le exigían una solución rápida y discreta para aquel problema. Ella, según cuentan sus allegados, se negaba a ceder y tenía la intención de seguir adelante. Incluso fantaseaba con hacer pública su relación, sin entender que en ese tablero de ajedrez ella era solo un peón prescindible. El desenlace llegó una fatídica noche de agosto, cuando la actriz se precipitó al vacío desde la terraza de su domicilio, en una cuarta planta. La versión oficial, apresurada y poco convincente, dictaminó que había sufrido un mareo mientras regaba las plantas a altas horas de la madrugada, una explicación que nadie en el gremio se creyó jamás.
dado que las barandillas eran demasiado altas para una caída accidental. Lo más escalofriante fue el silencio sepulcral que siguió al suceso. No hubo una investigación profunda, los medios pasaron de puntillas y sus compañeros de rodaje recibieron el mensaje implícito de que era mejor no hacer preguntas si querían seguir trabajando. Su trágico final quedó marcado como el aviso definitivo para todas aquellas que osaran desafiar a los dueños del poder. Nadie estaba a salvo si ponía en riesgo la reputación de los intocables. Nadieska. Durante la década de los 70 no existía en España una mirada más penetrante ni un cuerpo más deseado que el de esta actriz de orígenes polacos y alemanes, quien llegó a la península para convertirse en la reina absoluta del cine de destape. Su presencia en la pantalla era magnética, llegando a compartir escenas con estrellas de Hollywood en superproducciones internacionales como Conan el Bárbaro, lo que hacía presagiar un futuro dorado en la meca del cine. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y glamour, se escondía una jaula de oro construida por una de las figuras más influyentes y temidas de la época, un hombre cuyo nombre nunca aparecía en los créditos pero que manejaba los hilos de la industria a su antojo. Se decía en los círculos íntimos que ella no era solo una actriz de moda, sino el capricho personal de un personaje con la capacidad de abrir y cerrar todas las puertas del país con una sola llamada telefónica. Todo cambió drásticamente a finales de 1979. Cuando la actriz intentó reclamar su libertad y romper las cadenas que la ataban a ese poderoso protector en la sombra, lo que ella creyó que sería una ruptura sentimental, se convirtió en una sentencia de muerte civil ejecutada con una frialdad aterradora. De la noche a la mañana, los teléfonos dejaron de sonar. Productores que antes se peleaban por tenerla en sus carteles comenzaron a evitarla como si tuviera una enfermedad contagiosa, y los contratos firmados se cancelaron bajo excusas burocráticas absurdas. Ella misma comenzó a hablar públicamente de una mano negra, una fuerza invisible y omnipresente que estaba decidida a borrarla del mapa mediático como castigo por su rebeldía. No era un simple boicot laboral, era una persecución sistemática destinada a romper su espíritu. La caída fue lenta pero inexorable, arrastrándola desde las suites de lujo hasta los bancos de los parques y los comedores sociales, en un descenso a los infiernos que nadie quiso frenar por miedo a represalias. Aquella mujer que había sido el sueño erótico de millones de españoles terminó vagando sola por las carreteras de Guadalajara, sumida en graves problemas de salud mental provocados por la presión psicológica inhumana a la que fue sometida. Sus antiguos amigos y compañeros de profesión miraron hacia otro lado, aterrorizados ante la idea de que ayudarla pudiera costarle su propia carrera. La historia de esta diva destruida es quizás la prueba más cruel de cómo el poder en aquella España no perdonaba a quien se atrevía a decirle no, convirtiendo a una estrella internacional en un fantasma olvidado que pagó el precio más alto por su dignidad. María José Cantudo. Si hubo un rostro que definió el cambio de mentalidad en la España de la transición, fue el de esta actriz andaluza, célebre por protagonizar el primer desnudo integral en el cine español en 1975. Sin embargo, más allá de la polémica escena que paralizó al país, su vida privada se convirtió en un auténtico thriller de espionaje que dejó en evidencia las costuras del sistema. Durante años, se comentó en voz baja que su agenda de contactos incluía nombres que hacían temblar las redacciones de los periódicos, hombres situados en la cúspide de la pirámide política que buscaban en sus brazos un refugio discreto. Pero el verdadero drama se desató cuando su intimidad dejó de ser un secreto de alcoba para convertirse en un problema de seguridad que requirió la intervención de fuerzas oscuras. El episodio más turbio de su biografía ocurrió con el famoso asalto a su domicilio, un robo que la prensa de la época bautizó como el caso del fantasma. Lo inquietante de aquel suceso no fue lo que se llevaron, sino lo que buscaban. Los ladrones ignoraron joyas de incalculable valor y dinero en efectivo para centrarse exclusivamente en documentos personales, cintas de audio y fotografías comprometidas. Todo apuntaba a que no eran delincuentes comunes, sino profesionales de la fontanería del Estado, enviados para limpiar el rastro de una relación que se había vuelto incómoda para un alto cargo del gobierno. La actriz vivió meses de angustia, sabiendo que su hogar había sido violado no por codicia, sino por miedo a lo que ella sabía y guardaba en sus cajones. Este incidente marcó un antes y un después en su carrera, generando una leyenda negra a su alrededor que intimidaba a los propios directores de cine. Contratarla significaba, en cierto modo, invitar al plató la sombra de sus poderosos protectores y enemigos. Se decía que había directores que temían darle papeles demasiado arriesgados por si eso molestaba a las altas esferas
que vigilaban cada uno de sus pasos. Ella tuvo que aprender a convivir con el silencio, midiendo cada palabra en las entrevistas, consciente de que ser la depositaria de los secretos de la élite política era un seguro de vida, pero también una condena a la soledad y a la desconfianza permanente. Su historia es la prueba de que, en aquella España, la fama era a veces la tapadera perfecta para operaciones que nada tenían que ver con el arte. Gracita Morales. Nadie podía imaginar que detrás de la risa más contagiosa y singular de la historia del cine español se escondía un drama de soledad y abandono provocado por las esferas más altas del poder. Con su inconfundible voz de pito y su talento innato para la comedia, esta actriz se convirtió en el rostro omnipresente de casi 100 películas, llegando a ser la mujer mejor pagada del espectáculo en la década de los 60. Sin embargo, su omnipresencia en la cartelera se cortó de raíz de una manera tan brusca y misteriosa que solo podía explicarse por una orden directa emanada de los despachos ministeriales. Durante años circuló la leyenda de que su carácter indomable y su negativa a someterse a los caprichos de un jerarca del régimen franquista fueron la causa de su desgracia profesional, una sentencia de silencio que la condenó al ostracismo más cruel. No fue un declive natural por la edad o el cambio de modas, sino un veto invisible ejecutado con precisión quirúrgica por quienes controlaban las subvenciones y los permisos de rodaje. A medida que la democracia avanzaba, ella se quedaba atrás, atrapada en una lista negra que ningún productor se atrevía a ignorar por temor a perder favores políticos. La actriz, que había hecho reír a millones de familias, comenzó a vivir un infierno de puertas cerradas y teléfonos mudos, una situación que la empujó hacia un abismo personal del que nunca logró salir. Se refugió en su casa, consumida por la incomprensión y por una tristeza profunda que intentaba paliar con medicación, viendo cómo la industria que ella ayudó a levantar le daba la espalda sin miramientos. En sus últimas apariciones públicas, con la mirada perdida y el semblante roto, llegó a confesar que existía una mano negra muy poderosa que había jurado destruir su carrera por un desaire personal ocurrido en una fiesta privada años atrás. El final de esta reina de la comedia fue tan trágico que parece sacado de un guión de cine negro. Falleció sola, asistida únicamente por su empleada del hogar, mientras los grandes nombres del cine y la política que antes la adulaban enviaban frías notas de condolencia. Su historia es el recordatorio más amargo de que, en aquella época, el humor tenía límites y que ni siquiera la actriz más querida por el pueblo estaba a salvo si osaba herir el orgullo de un hombre con mando en plaza. Fue la víctima perfecta de un sistema machista y autoritario que no toleraba que una mujer, por muy graciosa que fuera, tuviera voz propia fuera del guión establecido. Mirta Miller. Cuando esta imponente rubia de origen argentino aterrizó en Madrid, traía consigo una belleza exótica y una determinación de acero que pronto la convertirían en el rostro imprescindible del cine de terror y comedia de los años 70. Su presencia en la pantalla era sinónimo de taquilla, pero lo que realmente cimentó su estatus de leyenda urbana no fueron sus películas, sino los susurros que la vinculaban sentimentalmente con la cúspide de la aristocracia española. Se comentaba en las cenas de la alta sociedad que su nombre era habitual en las famosas cacerías organizadas en fincas privadas, eventos exclusivos donde se decidía el futuro económico del país entre copa y copa, y donde ella no era una simple invitada, sino la acompañante predilecta de un miembro muy destacado de la realeza europea. Aquella cercanía al trono le otorgó una protección invisible, un halo de intocable que, paradójicamente, terminó por aislarla del mundo real y de sus propios compañeros de profesión. La situación se volvió insostenible a finales de la década, cuando los rumores sobre su vida privada amenazaron con saltar a las portadas de las revistas más serias, poniendo en riesgo la imagen de una familia que debía ser ejemplar ante la opinión pública. Fue entonces cuando su carrera sufrió un frenazo inexplicable. Los directores que antes se la disputaban dejaron de llamarla, y los proyectos cinematográficos se desvanecieron como el humo. Se dice que hubo un pacto de caballeros, un acuerdo tácito en las redacciones de prensa para no publicar ni una sola línea sobre sus encuentros en la Costa del Sol o sus viajes discretos a palacios de invierno. Ella, que había sido la fantasía de todo un país, se vio obligada a retirarse a un segundo plano, convertida en la guardiana de secretos de alcoba que podrían haber hecho tambalear la monarquía si hubieran salido a la luz en aquel momento delicado. Su desaparición gradual de los focos fue el precio que tuvo que pagar por haber volado demasiado cerca del sol, quemándose las alas en el juego del poder. A diferencia de otras que intentaron sacar provecho económico de sus memorias,
Ella optó por la discreción absoluta, viviendo una vida tranquila y alejada del ruido mediático, consciente de que su silencio era su mayor tesoro y su única garantía de seguridad. Hoy en día, su historia se recuerda como el ejemplo perfecto de la discreción obligada, la de una mujer que conoció las debilidades de los hombres más fuertes del Estado y decidió llevarse esas verdades a la tumba antes que traicionar la confianza de quien una vez le prometió el cielo. Fue la amante perfecta, hermosa, leal y sobre todo muda ante la historia. Sonia Martínez fue el rostro de la inocencia para toda una generación de niños españoles. La hermana mayor perfecta que entraba en los hogares cada tarde a través de la única televisión que existía. Su sonrisa en programas infantiles y su frescura natural la convirtieron en el ojito derecho de la audiencia en la década de los 80, una época donde aparecer en la pequeña pantalla equivalía a ser parte de la familia real. Sin embargo, detrás de los decorados coloridos y los guiones educativos se libraba una batalla sórdida en los despachos de la televisión pública, un lugar donde los directivos ejercían un derecho de pernada moral sobre las jóvenes promesas. Se rumoreaba con insistencia que su ascenso meteórico no fue gratis y que, cuando intentó marcar límites frente a un alto cargo del ente público, la maquinaria se puso en marcha para triturarla. No fue un despido procedente, fue un escarmiento público y notorio para recordar quién mandaba realmente en las ondas hertzianas. El punto de inflexión fue una excusa tan hipócrita como devastadora: la aparición de unas fotografías semidesnudas en una playa. Imágenes que hoy no escandalizarían a nadie, pero que en aquel entonces sirvieron de coartada perfecta para ejecutar su muerte civil. Mientras otras actrices y presentadoras posaban sin ropa en revistas y seguían trabajando, a ella se le aplicó un rigor moralista extremo, una doble vara de medir que solo se explicaba por una venganza personal desde las alturas. La expulsaron del paraíso televisivo de la noche a la mañana, alegando que su imagen ya no era apta para el público infantil, cuando en realidad lo que no era apto era su negativa a seguir siendo la marioneta de los poderosos. Se le cerraron todas las puertas, condenándola a un ostracismo que la empujó hacia un abismo de autodestrucción del que nunca regresaría. Sola, repudiada por la industria que la creó y perseguida por una prensa sensacionalista que se cebó con su desgracia, la joven cayó en una espiral de malas decisiones y compañías peligrosas. Su descenso a los infiernos fue retransmitido casi en directo, perdiendo la custodia de su hija y vagando como un alma en pena por las calles de Madrid, buscando refugio en sustancias prohibidas para olvidar el dolor de la traición. Su muerte prematura a los 31 años, en 1994, fue el final más triste posible para quien lo tuvo todo. Su historia queda como una cicatriz abierta en la memoria de la televisión. La prueba palpable de que el sistema no toleraba la imperfección en sus muñecas de porcelana y que estaba dispuesto a romperlas en 1000 pedazos si dejaban de sonreír a la orden del jefe. Pepa Flores. No existe en la historia de España una metamorfosis más impactante y dolorosa que la de esta niña prodigio, convertida a la fuerza en el símbolo angelical de una dictadura que la utilizó como su mejor herramienta de propaganda. Durante 2 décadas, fue la hija ideal, la novia perfecta y la voz que endulzaba los oídos de un régimen gris, pero en su interior crecía una mujer con una conciencia política feroz que estaba a punto de estallar. Su verdadera rebelión no fue solo artística, sino sentimental e ideológica, al unirse en cuerpo y alma a una de las figuras más destacadas de la oposición comunista, un hombre que representaba todo lo que sus antiguos padrinos odiaban y perseguían. Aquella unión fue mucho más que un romance de portada. Fue el choque brutal de las 2 Españas en una misma cama, un desafío abierto a los generales y obispos que no podían concebir que su pequeña estrella levantara el puño en mítines políticos multitudinarios. La tensión alcanzó su punto máximo a finales de los años 70, cuando ella decidió romper definitivamente con su pasado de muñeca de feria para abrazar la libertad, aunque eso significara convertirse en la enemiga número 1 de la prensa conservadora. Se cuenta que las presiones que recibió fueron insoportables, con llamadas anónimas y amenazas veladas que buscaban sabotear su relación con el famoso bailarín y activista, a quien los sectores más inmovilistas consideraban un peligro para la seguridad nacional. La publicación de aquellas icónicas fotografías en la revista Interview en 1976 no fue un simple desnudo, sino un acto político revolucionario, un grito de guerra con el que mató simbólicamente al personaje que la había esclavizado para nacer como mujer libre. Sin embargo, el precio de esa libertad fue el aislamiento progresivo y un desencanto profundo con la maquinaria del espectáculo,
que seguía viéndola como un producto rentable y no como un ser humano. Harta de ser observada, juzgada y manipulada por unos y por otros, tomó la decisión más radical de todas: el silencio absoluto. En 1985 se retiró a su Málaga natal para no volver jamás, rechazando cheques en blanco y homenajes de Estado, convirtiéndose en un mito viviente que prefiere el anonimato a la fama. Su historia es la de una víctima que logró escapar de sus verdugos, pero que tuvo que renunciar a todo para poder ser dueña de su propia vida, dejando atrás la leyenda para encontrar la paz lejos de los focos que tanto daño le hicieron. Charo López. En una España que todavía olía a incienso y cuartel, surgió una mujer cuya belleza no era sumisa, sino desafiante. Una mirada felina que traspasaba la pantalla y ponía nerviosos a los censores de la moral pública. Esta actriz, con su voz grave y su presencia arrolladora, se convirtió rápidamente en el objeto de deseo inconfesable de la mitad masculina del país, incluidos aquellos que llevaban fajín de general y medallas en el pecho. Sin embargo, su inmenso atractivo se transformó en su peor condena cuando uno de los hombres más poderosos del estamento militar, un alto mando con capacidad para decidir sobre vidas y haciendas, se obsesionó enfermizamente con ella. No era un simple admirador, era una sombra uniforme que aparecía en los estrenos, en los restaurantes y que enviaba regalos que nadie podía rechazar. Pero el verdadero peligro no vino del militar, sino de su esposa, una dama de la alta sociedad con conexiones directas en el gobierno civil y eclesiástico. La situación explotó a principios de los años 80, cuando la esposa del alto cargo descubrió que su marido guardaba recortes de prensa y fotografías de la actriz en su despacho privado. Consumida por unos celos enfermizos y haciendo uso de su influencia en los despachos de la televisión pública, lanzó una amenaza directa y aterradora. Si esa mujer seguía apareciendo en pantalla, rodarían cabezas en el ministerio. La actriz, que estaba en la cúspide de su carrera gracias a series míticas, vio cómo de repente los guiones dejaban de llegar y los teléfonos se quedaban mudos. Fue un veto silencioso pero implacable, una orden de desaparición mediática ejecutada por miedo a la ira de una consorte despechada que tenía el poder de arruinar carreras con una sola llamada al director general del ente público. Ante la asfixia profesional y las recomendaciones de amigos que le sugerían poner tierra de por medio para evitar males mayores, la actriz tuvo que replantearse su vida, alejándose temporalmente del foco principal y refugiándose en el teatro, el único lugar donde los tentáculos del poder no llegaban con tanta fuerza. Se cuenta que pasó temporadas fuera de los círculos de Madrid, casi como una exiliada en su propio país, esperando a que la tormenta amainara o a que aquel general perdiera su influencia. Su regreso triunfal años después, ya convertida en una dama de la escena y musa de directores modernos, fue su dulce venganza contra aquellos que intentaron apagar su luz por el simple delito de ser demasiado hermosa para la tranquilidad de las esposas del régimen. Su historia es la de una superviviente que demostró que el talento real siempre sobrevive a la censura de alcoba. Lola Flores. Si hubo una figura que encarnó el alma de España durante la segunda mitad del siglo XX, esa fue sin duda la faraona, una fuerza de la naturaleza que trascendió los escenarios para convertirse en una institución casi sagrada. Sin embargo, su leyenda dorada siempre estuvo acompañada por la sombra alargada del Palacio del Pardo, la residencia oficial del dictador. Durante décadas se susurró que ella no era simplemente la artista predilecta del régimen, sino la debilidad personal del jefe del Estado, el único ser capaz de hacer sonreír al hombre más impasible de Europa. Cada 18 de julio, su presencia en los jardines de la granja de San Ildefonso era obligatoria, no por contrato, sino por una especie de devoción estatal. Se decía que el generalísimo, quien aborrecía el flamenco y las distracciones, hacía una única excepción con ella, quedando hipnotizado ante su temperamento y su garra, lo que le otorgó a la artista un estatus de intocable que ninguna otra mujer en el país poseía. Esta cercanía al poder absoluto le permitió vivir en una burbuja de privilegios donde las normas comunes no parecían aplicarse. En los mentideros de Madrid se comentaba que una llamada suya podía solucionar problemas burocráticos imposibles o incluso suavizar condenas de amigos en apuros, actuando como una mediadora no oficial entre el pueblo y la dictadura. Ella era la imagen amable de una España dura, la cortina de humo colorida que el sistema utilizaba para proyectar alegría mientras el país vivía en blanco y negro. Pero esa protección divina tenía fecha de caducidad. Con la llegada de la democracia y la muerte de su gran valedor, el escudo que la protegía se desvaneció, dejándola expuesta a una nueva realidad donde todos eran iguales ante la ley.
Fue entonces cuando el destino le cobró todas las facturas pendientes de una manera cruel y pública. El final de su inmunidad llegó a finales de los años 80 con el famoso escándalo de Hacienda, un proceso judicial que la sentó en el banquillo de los acusados como si fuera una delincuente común. Aquella imagen de la gran estrella llorando ante las cámaras, pidiendo una peseta a cada español para pagar su deuda millonaria, fue el símbolo definitivo de la caída del antiguo régimen de favores. No fue solo un problema de impuestos, fue el mensaje contundente de la nueva España democrática a la vieja guardia. Ya no había favoritos, ni siquiera ella. La faraona, que había reinado sin corona durante 40 años, descubrió con amargura que los tiempos habían cambiado y que los nuevos gobernantes no sentían la misma fascinación por su arte, convirtiendo a la diosa en humana a golpe de sentencia judicial.